Muy buenos días, bonito sábado. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy, que es sobre la infancia de Jesús. Vamos a empezar con una oración. Es importante. ¿Por qué? Porque así ponemos todo en manos de Dios. Él es el que habla, Él prepara nuestros corazones y nos hace entender lo que estamos escuchando, nos hace comprender y nos da testimonio que es verídico. Entonces, es muy importante que sea Él el que hable, no yo, no mis pensamientos, sino sea Él. Y también que prepare a cada una de las personas que van a escuchar esta palabra, a cada uno de ustedes, prepare sus corazones y podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Este, Vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia que extiendes cada día con nosotros. Te pido, Padre, en tus manos pongo esta enseñanza, esta palabra que es tuya, Padre, no es mía. Te pido que prepares las mentes y los corazones de todo aquel que lo va a escuchar, Señor, y que seas tú hablando, ministrando, tocando, que esta palabra quede sembrada en sus corazones y de grandes frutos, Señor, que ellos puedan entender y tengan revelación de lo que tú estás hablando, Padre. Te lo pido en tu nombre poderoso, Jesucristo de Nazaret. Amén. Ok, vamos a leer la palabra en Lucas 2, del 39 al 52. Dice, habiendo ellos cumplido con todo lo establecido en la ley de Jehová, retornaron a Galilea, a Nazaret su ciudad, dice. Y el niño se crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Habla de Jesús. Dice, y sus padres acudían a Jerusalén cada año para las fiestas de la Pascua. Dice, y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre. Cuando tenía 12 años de edad, fueron a una fiesta de Pascua. Y dice que en camino, dice, suponiendo ellos que iban con los de su caravana, anduvieron un día de camino y luego empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Resulta que se les perdió. Ellos creían que iba con ellos, pero no fue así, dice. Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Fíjate, 3 días estuvo perdido, pero no estaba perdido, sino que estaba en la casa de Dios y dice que escuchaba y les hacía preguntas. Bien interesante porque tenía 12 años y él tenía un gran interés por escuchar la palabra y tenía muchas dudas. Entonces él estaba en el templo escuchando y preguntando. Dice, y todos los que lo escuchaban se sorprendían de su sabiduría y de sus respuestas. O sea que él tenía mucho conocimiento a sus 12 años, tenía mucho conocimiento en la palabra de Dios. Por eso aún los eruditos, los maestros, cuando lo escuchaban, dice que estaban sorprendidos, no entendían, ¿no? Como un niño de 12 años tenía tanta sabiduría y tanto conocimiento. Dice, y al verlo sus padres se asombraron de su madre y le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Dice, y él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No saben ustedes que debo estar en la casa de mi padre? Dice, pero ellos no comprendieron la palabra que les dijo. Y descendió con ellos, fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Era un niño sujeto. De hecho, él se sujetó hasta que salió de su hogar. Dice la palabra de Dios que María guardaba todas las cosas en su corazón porque era un niño que, a pesar de ser el Hijo de Dios y de venir a salvarnos, era un niño que dice que honraba a sus padres, o sea, que era obediente y era sujeto. Dice que Jesús le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que debo estar en la casa de mi padre? O sea, él sabía, tenía muy en claro a sus 12 años que él tenía una responsabilidad, que él tenía el anhelo de estar siempre en la casa de Dios. ¿Qué es esto? En la iglesia, en el templo. Era un adolescente. Ahorita, ¿qué adolescente quiere estar en el templo de Dios? ¿Qué adolescente anhela? Se mete 3 días y se queda ahí preguntando y escuchando la palabra de Dios con 1 hora. Aún nosotros que somos adultos nos dormimos. 1 o 2 horas ya estamos bien dormidos y no alcanzamos a entender mucho. Entonces, pero aquí hay una diferencia entre Jesús
y cualquier otro adolescente, porque aún así, dice la palabra, que se hizo carne y que fue tentado en todo. O sea, era ser humano como nosotros, tenía anhelos, tenía deseos, tenía sentimientos, dice, tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Cómo está eso? Sí, es real, aunque parezca imposible que eso haya pasado, pues es real. ¿Por qué? Porque Él vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, si Él tenía pecado, Él no se podía ofrecer por sacrificio a nuestros pecados. Él no tenía pecado. Y la rebeldía y la desobediencia es un pecado. Entonces, Él no era ni rebelde ni desobediente, era un niño sujeto a sus padres. Que dice, por eso dice, Jesús nos dijo, porque ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Nosotros ahora como adultos, a lo mejor ya no dependemos de padres, pero sí tenemos que honrar y respetar a nuestros padres, aún siendo grandes. Es una pena que muchos de nosotros nos creamos grandes y por eso ya contestemos mal a los padres, seamos groseros, seamos irrespetuosos. Es una vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos dejando de hacer el mayor mandamiento que la palabra tiene, que es honra a tu padre y a tu madre. Y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el mandamiento de honrar al padre y a la madre, fíjate que es un mandamiento, es uno de los mandamientos que tiene promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra significa respeto. Dice, para que te vaya bien. O sea, que es para que a ti te vaya bien. Y dice, y tus días sean largos y buenos en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, que aquí donde tú vives en la tierra, para que te vaya bien, para que vivas largos años, para que vivas una vida buena, tuviste que haber honrado, o sea, respetado a tus padres y a tu madre. Y aun cuando ellos no dice la palabra, es que si se lo merecen, es que si fueron buenos, no. La palabra dice honra, o sea, respeta. Él no te está poniendo bajo qué condiciones, te está diciendo, es una orden directa del Señor donde está diciendo respeta. ¿Para qué? Para que a ti te vaya bien. Esto no es para ellos, es para ti mismo. Dice, para que tengas larga vida y te vaya bien. Hay personas que van de fracaso en fracaso. Hay personas que han llevado una vida inestable, que no se estabilizan, que económicamente no les va bien, que dicen, parece que estoy maldecido. A lo mejor sí. ¿Por qué? Porque si volteas esta palabra que el Señor está hablando, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ponlo al revés. Deshonra a tu padre y a tu madre para que te vaya mal, para que tus días sean cortos en esta vida. Fíjate, o sea, como Dios te lo pide es bendición, pero si tú no obedeces es maldición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos y cada uno de nosotros tenemos que dar el perdón a todo aquel que nos haya ofendido, sea mamá, sea papá, si no lo tuvimos, si nos abandonó, si nos dañó, si nos lastimó. Perdono porque para que a mí me vaya bien, para que mi corazón sea sano, para que yo tenga una vida buena y para que yo no transmita rencor y resentimiento a mis hijos. Para que yo no repita los mismos patrones, tengo que decirle, Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús de Nazaret. Tal vez estoy soltando el perdón y no lo siento, pero cuando tú ya lo dijiste, el Señor se va a encargar de entrar a tu corazón y de sanar ese corazón, de hacer que sientas ese perdón. ¿Y cuántas veces tienes que perdonar? Dice 70 veces 7. O sea que cada que tú te acuerdes y te duela, los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús. Si los llegas a ver y te duele, los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús. Y lo mismo, si te toca hablar con ellos, ¿sabes qué? Yo sé que no fuiste un padre o una madre perfecta, pero te perdono y te bendigo. ¿Por qué? Porque es un bien para ti, es para que te vaya bien a ti, no a ellos, a ti. Ok, en realidad este no era el tema, pero el Señor sabe por qué lo está hablando. Dice, me voy a ir al 40, dice, el niño crecía
2:40. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y era lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. ¿Sabes cómo es como nosotros nos fortalecemos en el espíritu? No, dice, crecía y se fortalecía en el espíritu. La única manera que nosotros, las personas, seamos fortalecidos en el espíritu y crezcamos espiritualmente es con la palabra de Dios. Esto quiere, y con la oración, en llevar una comunión con Dios y el recibir su palabra. Por eso el Señor dijo en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Tú tienes un cuerpo, tu cuerpo si no comes te debilitas y mueres. Tu cuerpo se muere sin alimento. Asimismo tu espíritu, tú tienes un espíritu que dice su palabra que el cuerpo y el espíritu son de Dios, que son templo, o sea, tú estás hecho para que Dios habite en ti, no para que estés vacío. Y si estás vacío, déjame decirte una cosa, si no tienes a Dios en ti, el enemigo viene y entra en ti. Es así. Dice la palabra de Dios que cuando ve una casa vacía, viene y trae el demonio que fue echado de esa casa, está hablando del cuerpo de las personas, viene y trae otros 7 más fuerte que él y entran y el postrer estado, quiere decir, el segundo estado vendría a ser peor que el primero. ¿Por qué es esto? Dice el postrer estado del hombre, el Señor está hablando de un hombre, de nosotros. ¿Qué es esto? Mira, cuando tú no tienes al Espíritu de Dios, porque cuando tú le dices al Señor Jesús, ven a mí, te recibo como mi Señor y mi Salvador, entra en mi corazón, tú le das permiso a Dios de que entre en ti. Entonces, cuando Él entra en ti, tú estás lleno, tu casa no está vacía. Ok, pero si tú no le has dado permiso, tu casa está vacía. Y el enemigo nomás está buscando la manera de habitar tu casa, porque los espíritus, déjame decirte, no habitan en los aires, viven en las personas. Los espíritus malignos habitan en las personas. Somos aquellas personas que no son guiadas y no son llenas del Señor. A veces son títeres del enemigo. Es difícil que lo aceptemos, pero esto es así. Entonces, los espíritus vienen y habitan, los espíritus malignos habitan las personas. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús vino y empezó a liberar mucha gente. Y hay gente que tenía demonios de enfermedades que los demonios la ponen. Hay gente, dice, que tenía legiones. Esos son muy manifiestos. O sea, es gente que está muy endemoniada. Pero hay personas que ya tienen miles de demonios, ¿verdad? Pero hay personas, por ejemplo, la envidia puede ser una puerta para que un demonio entre en ti, que es el demonio de la envidia. La lujuria, el solamente, hay demonios de lujuria, que el solamente estar viendo la pornografía, estar viendo a las mujeres ya las miraste, no las puedes ver normal, ya te las imaginaste encueradas. Bueno, pues es un demonio de lujuria. Hay diferentes demonios, algunos más fuertes que otros. Entonces, cuando tú le pides al Señor que Él esté en ti, pues ya tu casa está llena y no puede habitar algo malo. Pero ok, cuando ya el Señor está en ti, cuando tú ya le diste el permiso, y ojo, o sea, créanme, si no han hecho esta oración, mejor háganla para que su casa no esté vacía. Bueno, cuando tú ya le diste el permiso al Señor, ¿qué tienes que hacer? Ok, tu espíritu, lo que está dentro de tu cuerpo, que te hace que vivas, que camines, que respires, que es con lo que piensas, tus pensamientos, tu espíritu tiene que ser fortalecido, tiene que ser alimentado. Por eso dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la palabra de Dios es alimento, pero es espiritual, que va alimentando tu espíritu. Tu espíritu se va fortaleciendo en fe. Por eso el Señor habla de la armadura de Dios. Ok, tu espíritu se fortalece en fe y en palabra. Entonces, cuando alguien viene a hablarte algo que no es de Dios, tú puedes discernir. Por eso dice que el hombre maduro es aquel que discierne los espíritus. Tú te puedes dar cuenta si ese hombre está hablando palabra de Dios o está hablando palabra que no es de Dios, palabra del enemigo, porque también
El enemigo tiene discípulos, o sea, también hay gente que habla palabra que no es de Dios. Tú no puedes decirle a todo amén, porque tú necesitas conocer la palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en una religión donde estés haciendo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y tú crees que estás bien y crees que vas a ir al cielo, y resulta que se te acaba el tiempo, vas a la presencia de Dios y el Señor te condena. O sea, no puedes entrar al cielo y te das cuenta que despiertas o que estás en un infierno cuando creíste que ibas al cielo. Y esto le pasa a miles de personas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para saber si lo que nos están enseñando es real, es verdadero, si estamos en lo correcto. Mira, de ahí depende la vida eterna. ¿Dónde vas a vivir eternamente? De ahí depende tu vida. Aquí este mundo es pasajero. 40, 80 años lo más robusto, pero después de la muerte vas a tener una eternidad. O sea, eterno es para siempre, en un infierno o en un cielo, con Dios o con el enemigo. Y si tú no leíste la palabra, si tú no te llenaste, no te fortaleciste, no creciste, y viene dice la palabra, hay un texto bíblico que dice que dice que todo aquel que no conoce la palabra es como una hoja que lleva el viento para donde quiera. ¿Qué significa esto? Que si no conoces la palabra vas a ser llevado como el viento para donde te lleven. Si viene alguien a hablarte de la palabra que no está conforme a la palabra y te convence, vas a entrar en esa doctrina y tu alma se va a perder. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Y hay muchas religiones que te enseñan, por ejemplo, no me gusta tirarles las religiones, pero los mormones creen en un profeta, en Smith. Entonces, ya dicen que ya no, que Jesús ya no, que ahora es un profeta, pero la palabra misma dice, el apóstol Pedro mismo dijo, si yo vengo y traigo otra doctrina, o si un mismo ángel bajara y trajera otra doctrina que no es esta, ¿qué es otra doctrina que no es esta? Ok, la doctrina de Jesús, la palabra, la Biblia, está basada en el Viejo Testamento y en el Nuevo. En el Nuevo son los apóstoles. Es el sacrificio de Jesús, el único sacrificio que te puede llevar al cielo, porque es el único sangre que estaba limpia, el único sin pecado, y que viene del Padre. Jesús, nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, mandó a su Hijo Jesús de Nazaret para que nos limpiara con su sangre, para que hiciera este sacrificio, para que todos fuéramos limpiados. ¿Por qué? Porque en el cielo no puede habitar el pecado. Entonces, ¿qué pasa si yo ya recibí a Jesús y vuelvo a pecar? Pues oro y le pido perdón al Señor y Él me vuelve a limpiar, pero no voy a permanecer en el pecado. Más es algo que todos los días nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Pero ok, cuando tú recibes, dice la Biblia que cuando tú recibes el sacrificio de Jesús, todos tus pecados se atrás. Dice que olvidas la vergüenza de tu juventud. ¿Qué es esto? Todo lo que hayas hecho atrás, todo lo que te hayas equivocado, dice que el Señor lo borra, nunca más se acuerda de ello, lo echa al mar. Y dice, y viene a escribir un libro en blanco. Tu libro se escribe a partir de que conoces a Jesús. Este es tu nuevo libro, tu nueva vida. Pero si tú no has conocido a nuestro Señor Jesús, si no lo has confesado como tu Señor, déjame decirte que tu historia está escrita desde que naciste hasta la edad que tengas. Y todo lo que hayas hecho malo, cuando llegues a la presencia del Señor, se te va a ser recordado y vas a ser enjuiciado por todo eso. Pero si tú crees con fe en el sacrificio de Jesús, lo tomas y le dices, te tomo como mi Señor, como mi Salvador, límpiame con tu sangre. Creo que veniste y moriste en la cruz por mí para que yo fuera perdonado, para que yo fuera limpiado. Te pido que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida. Te tomo como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Y le das el permiso. Dame de tu Espíritu Santo. Le confiesas delante del Señor una oración tú y Dios.
Le dices, sé que te he fallado en esto y en esto, sé que no te he buscado, no te conozco, pero te quiero conocer. Yo creo que tú eres el sacrificio que Dios envió para que yo fuera a ser salva, el mediador entre Dios y los hombres, mi Señor, mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón. O sea, cuando tú abres esa puerta, porque dice la Biblia que Él está a la puerta y está llamando, está tocando. Cada palabra que tú escuchas, el Señor está haciendo esto, está tocando. Cuando tú confiesas con tu boca, porque por eso dice su palabra, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, que Jesús es el Señor, que Él es el Señor, que es tu Salvador, si confiesas y crees en tu corazón en su sacrificio, dice, serás salvo. Pero si no, serás condenado. Dice, ¿y cuál es la condenación? Que la luz vino y que amaron más la luz, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y desecharon la sangre de Cristo. ¿Qué es esto? Pisotearon su sangre, rechazaron al Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Cuando tú dices, eso es religión, yo estoy bien, yo tengo comida, tengo casa, tengo alimento, y no quieres saber nada de Dios, tú estás rechazando la sangre de Cristo. Estás rechazando al Salvador. Estás diciendo, yo no necesito ser salvada. A lo mejor en esta vida no. Pero cuando se termine esta vida, ay sí. Porque dice la palabra de Dios que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando tú no aceptaste, mueres y vas ante su presencia y ya no lo vas a ver como un abogado, porque cuando tú lo recibes como tu Señor y Salvador es tu abogado, pero cuando no, es tu juez. Ya lo vas a ver como un juez que te va a condenar y que ya no te puede, o sea, no recibiste su sacrificio, le diste la espalda. Entonces Él te va a dar la espalda y la puerta del infierno se va a abrir y allá va a ser el lugar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tu casa esa? Porque tú no quisiste buscar la vida eterna, tú no quisiste buscar cómo llegar al cielo, tú no guiaste ni tu casa ni a tus hijos al Señor, a la vida eterna, porque para ti fue más importante todo lo que había en este mundo. ¿Y qué crees? Te estás condenando tú y tu familia. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad. Mira, es bien tremendo, pero no necesitas mucho. Tan solo con tu boca decirle al Señor, mira, quiero que guíes mi casa, quiero que guíes a mis hijos, quiero que me enseñes, quiero que me llegues al lugar donde quieras que yo reciba tu palabra. Empieza a leer tu Biblia, sácala del polvo y empieza a leerla. Mira, cada que la vayas a leer, agarra tu Biblia, la que tengas, y antes de leerla, órale a Dios, dame una palabra, dame entendimiento porque yo no comprendo esto, yo no lo entiendo. Entonces, dame una palabra y enséñame lo que tú quieres que yo aprenda. Entonces, tú vas a abrir la Biblia y donde te salga, en la parte que te salga, tú lee y de repente te vas a dar cuenta que algo ahí, que algo en lo que tú leíste te está hablando, es Dios. Porque Dios habla por medio de su palabra. Y cuando tú tengas una duda, ve, ábrela. Y ábrela todo, date un tiempo para aprender, para fortalecer tu espíritu de esta palabra y para enseñarle a tus hijos, porque es un mandato del Señor. Y cuando vayamos a la presencia de Dios, lo primero que te va a demandar es lo que te entregó. Porque dice, herencia de Jehová son los hijos, no son de nosotros, son de Él. Otra cosa, mira, quiero platicarles sobre un testimonio que escuché de un pastor. Dice que el Señor le dijo, le mostró, cuando el Señor puso espíritu en una persona. Y dice que el Señor le dijo que nosotros, que las personas, nuestro espíritu antes de llegar a la tierra, está en el cielo y habita en el cielo.
que Él te manda a la tierra, pone ese espíritu en la tierra con un propósito. Tú tienes un propósito. Cuando cumples ese propósito, se termina tu propósito, tú debes de regresar al cielo de donde fuiste enviado, porque tú no eres de la tierra, tú eres del cielo, vienes del cielo y vienes a cumplir un propósito y tu lugar es el cielo. Pero entonces el Señor le decía a este hombre, a este pastor, que mucha gente no sabe, desconoce de dónde viene y a dónde va, y por eso se pierden. Y en vez de regresar al cielo de donde fueron enviados, van al infierno. ¿Por qué? Porque ya estando aquí, ellos se deslumbran y no quieren buscar al Señor. Ven esta vida como su vida permanente, pero no. Esto es pasajero y puedes tomarlo esto como un propósito y esta vida también como una prueba. Si tú, estando aquí, porque ¿a qué venimos todos? Pues venimos a todos tenemos un propósito de que tú seas luz donde quiera que estés, de que a tu familia le hables, de que tus hijos les hables, que al que está alrededor de ti conozca su palabra. A eso vienes. Para lo más valioso de nuestro Padre Celestial son las almas. Entonces, por eso habla el Señor. Hay una parábola donde dice que dos hijos, habla de dos hijos, dice que vieron que ya estaba el trigo bueno para ir a cosecharlo. Pero le dijo a uno de ellos que fuera a trabajar con él porque ya estaba la cosecha lista para recoger. ¿Qué es la cosecha? Las almas. Entonces dice que ya estaba lista para ser recogida, o sea, para que tú le dieras la palabra y ellos fueran salvos. Pero el hijo le dijo, sí, está bien, sí voy, pero dice que no fue. O sea, dijo, sí, sí quiero. Es como tú dices, sí, sí quiero. Y vas 2, 3 veces a la iglesia, aprendes de la palabra, pero al final te enfadas y dices, no, voy a vivir como yo quiero. Ok. Dice, más hubo otro que dijo, no quiero, pero fue y trabajó. Dice, ¿cuál será el hijo y cuál tendrá herencia? Y dice, no, pues el que sí fue. Entonces, hay gente que no quiere saber nada de la palabra, pero al final de cuentas, el Señor toca su corazón, llega a la iglesia, es transformada, es cambiada y empieza a trabajar para Dios. Y empieza, deja todo por Dios, para Dios. Ese es el hijo. Aunque su vida pasada haya sido mala, pudo haber sido un asesino, pudo haber sido un hombre muy malo, pero si se arrepintió, si le pidió perdón a Dios, si el Espíritu de Dios entró en él y fue cambiado, y ahora está trabajando para Dios y está haciendo todo por ganar almas para Dios, porque la gente deje de hacer lo malo, ese es el hijo y ese va a ir al cielo. Y aunque tú y yo no hayamos matado, no hayamos robado, si nosotros no buscamos a Dios, si no aceptamos su sacrificio y si le damos la espalda a Dios, nosotros nos vamos a condenar y nos vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no quisimos. Quisimos vivir a nuestra manera y no quisimos buscar a Dios. Creímos, desechamos la sangre de Cristo y le dimos la espalda. Es bien tremendo, pero escuché una vez un testimonio de un pastor igual, que dice que el Señor, que le dijo, ay Señor, si yo hubiera estado ahí cuando te sacrificaron, si yo te hubiera conocido. Y el Señor le dijo, mira, todo aquel, todo aquel que no quiere saber de mí, todo aquel al que le dan una palabra, que le doy una, porque cuando tú recibes una palabra de alguien, de parte de Dios, es Dios hablándote, no es la persona. Las personas a veces no queremos ni hablar, nos da pena, pero sabemos por obediencia y que el Señor quiere que lo hagamos, por eso lo hacemos, no porque querramos. Entonces, cuando hablamos la palabra, es palabra que Dios está dándote a todo aquel que lo esté escuchando. Entonces dice, cuando yo les hablo y ellos no quieren y se dan la vuelta, me están sacrificando, me están dando la espalda. Así como aquellos que dijeron mátenle y aquellos que me miraron y dieron la espalda, es así mismo. Nosotros le damos la espalda y lo sacrificamos, lo volvemos a lastimar.
cuando lo desechamos, cuando decimos no lo necesito, cuando la arrogancia en nuestro corazón y la falta de humildad no nos hace reconocer que en nuestro hogar necesitamos a Dios, que no dependemos de nosotros, porque dice la palabra de Dios que Él nos hizo y no nosotros. Dice reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Siervos suyos somos y ovejas de su prado. Somos sus siervos y hemos venido a servir. Por eso Jesús, cuando llegó a este mundo, estuvo con sus discípulos, se puso una toalla en la cintura y empezó a lavar sus pies. Y dijo, les doy ejemplo para que como yo hago, ustedes hagan. Y hay una palabra donde dice que Él se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose hombre. Dice que estaba sentado a la diestra del Padre. Antes de venir a la tierra, Jesús estaba sentado a un lado del trono de su Padre en el cielo, recibiendo gloria y honra. Lo alababan, lo glorificaban, lo exaltaban, mas sin embargo, se humilló, dice, se hizo chiquito siendo tan grande. Era Dios, es Dios, un Dios grande, y se hizo chiquito, se hizo polvo. Nosotros somos polvo. Tenemos vida porque el Señor nos las puso, un espíritu que el Señor nos ha dado, que va a ir a dar cuentas al Señor. Pero se hizo polvo como nosotros. Es como si tú y yo nos hiciéramos una hormiga, así. Se hizo polvo para enseñarnos a amar, a obedecer, para que lo conociéramos y supiéramos que Él era real, para que supiéramos sus mandatos y para que ya no nos perdiéramos, para que la gente no estuviera yéndose con el enemigo, porque es una decisión que tú tomas a no querer ir con Dios y vivir a tu manera. Dice que todo aquel que sirve a alguien, si tú sirves al pecado, al mal, te haces esclavo del que te venció, que en este caso es el enemigo. Tú estás haciendo, por eso dice, hay una parte donde dice, ustedes son mentirosos como su padre el diablo. Ok, tú estás haciendo lo que el diablo quiere, por lo tanto eres hijo del diablo. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Es duro. Es duro lo que estoy diciendo, pero quiero darte una luz, porque hay personas que dicen, ok, yo no hago nada malo, yo esto, yo lo otro, yo no tengo por qué ir al infierno. Ok, te estoy dando una luz. Cuando nosotros hacemos lo que el enemigo quiere, somos hijos de él. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere, somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que el que es guiado por Dios, ese es hijo de Dios. O sea, por eso dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? El hijo que obedece, el hijo que busca a Dios y el hijo que busca ser guiado por Dios, que no se guía por sus sentimientos, ni por su corazón, ni por su voluntad, sino busca ser guiado por Dios. Y la única manera de ser guiados por Dios es buscando a Dios. Tú das un primer paso, que es ir a la iglesia, aprender su palabra. El primer paso no solo es ir a la iglesia a aprender su palabra. El primer paso que todo hombre tiene que dar es orar, es buscar a Dios con todo el corazón, leer la palabra, y de ahí el Señor te va a guiar. Mira, yo te voy a contar algo mío. Mi mamá creció en el Evangelio. No, mi mamá era del Evangelio, es cristiana, siempre, desde que yo tengo uso de razón era cristiana. Pero mi mamá era cristiana, que iba a la iglesia, por decirlo, como muchos de nosotros. A veces una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses. Pero yo conocía la palabra. ¿Por qué? Porque yo iba con mi mamá. Más sin embargo, nosotros los mismos hábitos que tienen los padres los agarran los hijos. Cuando yo crecí, yo empecé a ir a la iglesia una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 6 meses, y yo creía que yo estaba buscando a Dios. Pero realmente no era así, porque yo entraba un fin de semana a la iglesia, un domingo, y salía de la iglesia y era exactamente la misma persona. Y no quería cambiar, ni me interesaba cambiar, porque yo ya había llenado ese espacio, esa necesidad espiritual que todos tenemos. ¿Por qué crees que hay tanta gente en las iglesias?
porque todos tenemos una necesidad espiritual, porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de que hay un Dios. Como tú vienes del cielo, tú sabes que hay un Dios y tú necesitas a Dios, porque tu espíritu es espíritu como el Señor y necesita estar conectado con Dios para sentirse vivo. Dios, tu espíritu se siente muerto y hay una tristeza y una necesidad que solamente lo espiritual te lo llena. Por eso tienes que tener mucho cuidado a qué iglesia vas. ¿Por qué? Porque muchas veces llenamos eso espiritual comiendo, como dice su palabra, pan inmundo. ¿Qué es pan inmundo? Palabra que no es de Dios, que está mezclada. ¿Sabes cuál? Te voy a decir una cosa, mira, es muy claro lo que el Señor, cuando conoce su palabra, no es tan fácil que seas engañado. Primeramente están los 10 mandamientos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Esos son los 2 mandamientos nuevos que puso Jesús, que dice que todos se cumplen en el amor. Pero hay 10 mandamientos que estaban en la ley de Moisés, que están escritos en la palabra de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, conoces a Dios tal cual. Que es, no te harás imagen alguna de nada que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. ¿Qué significa esto? Ni el segundo mandamiento es semejante, ni las adorarás, ni te inclinarás ante ellas. ¿Por qué? Ok, en la palabra hay un texto bíblico donde dice ¿por qué? Dice que porque son hechas por manos de hombre pecadoras y que no tienen vida. Entonces, cuando tú tienes un Jesús colgado, vamos a hablar de un Jesús porque hay diferentes imágenes. Él no es Jesús. Jesús resucitó, dice la palabra de Dios, y que está en el cielo y está intercediendo por ti y por mí. Pero cuando tú le pides que entre a tu corazón por medio de su Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque Jesús resucitó como carne, pero también es espíritu, igual que tú y yo. Y por medio del Espíritu de Dios viene y habita en ti. Jesús mismo entra en tu corazón. Por eso tú le dices, entra en mi corazón. Y entra en tu corazón. Y de repente tú ya no eres el mismo, se te quitan resentimientos, todo. Bueno, cuando tú ves esa imagen y le pides, le estás dando poder y valor a algo que no tiene, que es de piedra, que es de madera y que es de barro. Entonces, estás usando un intermediario, un objeto para llegar a Dios. No se puede, porque el Señor no necesita intermediarios. Tú hablas directamente con Él en la oración. Así que no necesita que tú le prendas velas ni que le ores a una imagen, porque no está Él ahí y Él no necesita que tú uses intermediarios. Él te escucha, Él está vivo, te escucha. Su espíritu te escucha todos los días. Si tú quieres hablar con Él, una vez yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables. Y sabes qué, rapidito la mente me contestó y me dijo, yo te escucho. Si tú quieres hablar conmigo, todos los días 24/7. Señor, todos los días nos escucha. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él siempre está escuchando. Lo que hablas, lo que piensas, todo lo escucha el Señor. Por eso no hay nada oculto. Dice la Biblia que no hay nada oculto delante de Él. ¿Por qué no hay nada oculto? Que antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya la conoce. ¿Por qué?